Entonces, en esta clase vamos a ver la creación de un sitio de datos dinámicos conocido como Data Dynamics. Esto necesita la instalación de las librerías de MVC, el Model View Controller para .NET. Acá estamos proporcionando en esta carpeta los instaladores. No recuerdo si este es para la versión 3.5, la versión 4. Bueno, ya habrá que ver eso en su debido tiempo. Tendremos la carpeta de ejemplos, donde tenemos algunos ejemplos para aplicaciones MVC y una galería de temas o skins aplicables al patrón de diseño MVC. Y acá tenemos una plantilla de aplicación que trabaja ya con datos dinámicos, y lo bueno de esta plantilla es que está hecha para que trabaje también con seguridades de SQL Memberships. Así que vamos a hacer un sitio de datos dinámicos combinando dos cosas: datos dinámicos, seguridades, y también acceso a datos no dinámicos, es decir, acceso a datos a través de la forma tradicional como hemos venido haciendo, a través de formularios web, con asistentes, con código de programación, como ustedes gusten. Entonces se puede combinar estas tres cosas en esta misma plantilla. Acá tenemos un archivito que se llama las indicaciones de la instalación de la plataforma, donde nos indica paso a paso qué hay que hacer para que este proyecto funcione bien. Y también nos proporciona un archivo de ejemplo de la web config, donde se supone que hay que hacer ciertos ajustes. Y bueno, no solamente en web config, sino también en otros archivos que vamos a ver ya en su momento. Bien, veamos entonces la guía que he desarrollado aquí. Bien, muy importante, ¿no? Todo esto tendrá que ejecutarse con una cuenta de usuario administrador. Entonces, para hacer esto, aquí hay algunos pasos que ustedes ya conocen y que en el transcurso de lecciones anteriores ya hemos hecho. Por ejemplo, la instalación del Internet Information Services. Esto vamos a asumir que ya está hecho porque tenemos en algunas lecciones y videos anteriores indicando la forma como se hace. También hemos instalado ya el Visual Studio, en este caso dice la versión 2008. Bien puedes hacerlo con la versión 2010 o 2012 inclusive, que también funciona esto. También te dice que no es necesario instalar si el ambiente de no es necesario instalar si es ambiente de servidor de base de datos, y no hay que instalar el SQL Server Express. Bueno, se recomienda no instalar el SQL Server Express. Sin embargo, acá en este ejemplo voy a utilizar SQL Server Express porque de momento no tengo instalado otra versión para base de datos. También te dice que vamos a instalar o deberíamos instalar el SQL Server 2008, Standard Edition, R2 o la 2012 que ya tenemos ahora. Cualquier sistema de base de datos de SQL Server va a funcionar. Este modelo de datos dinámicos también es importante indicar que también puede funcionar en Oracle, MySQL, Postgres, Informix, Sybase, da igual. El proveedor de datos es indistinto. Entonces, cada indicación nos dice aquí, muy importante, cuando tú instales el SQL Server, por favor, instala el modo de autenticación mixto, el modo mixto, es decir, autenticación Windows y autenticación SQL Server. Esto es algo que ustedes ya conocen, no hay que repetir mucho. En este caso hemos dicho que la clave del usuario va a ser SA.1234. Para que funcione el ejercicio deberá ser así. Y si no, pues ya se indicará en los momentos dados donde se puede hacer el ajuste en las cadenas de conexión para que cambies esta clave. Luego, bueno, instalas todos los ítems, menos los ítems de análisis services y books online, para que no se demore mucho tu instalación, dado que estos elementos no van a ser necesarios en este ejemplo. Pero bueno, hasta aquí pues asumo que estos pasos ya están hechos, no es necesario realizarlos otra vez. Lo que interesa aquí es instalar el MVC para .NET. Entonces, este MVC ustedes lo van a tener acá en la carpeta install y ejecutar, y simplemente es next. Y bueno, acá yo ya lo hice, no necesito hacerlo nuevamente, pero de todas formas vamos a decirle que me diga a reparar la instalación. Como ustedes ven, pues no es muy demoroso, prácticamente toma menos de un minuto hacerlo. Bien, ahora dice entonces, vamos a tomar esta carpetita. Ya saben que por efectos de respaldo siempre recomiendo dejar una copia intacta por ahí, y vamos a copiar esta carpetita en algún lugar donde sea fácil su acceso. ¿Qué tal si le mandamos a la carpeta mis temporales? Y ahí vamos a
Parece que ya tengo una de datos dinámicos. Bueno, volver. Ya tengo una de datos dinámicos. Aquí está, ya tengo una de datos dinámicos. Vamos a borrarla y procedemos a pegar. Ya. Entonces ahí está. Data Dynamics, he copiado en mi carpeta acá en temporal. Está listo. Ahora me dice que debería publicar esta carpeta en Internet Information Services. Si necesito en este caso hacerlo, voy directamente le publico. O si no, bien puedes utilizar el Visual Studio en modo de sistema de archivos y no en modo de publicación web para que puedas abrir este proyecto. Así que de momento pues no voy a publicar, no va a ser necesario porque voy a abrir el sitio web en modo de sistema de archivos. Vamos bien, entonces ahora dice hay que abrir el Visual Studio y hacer estos ajustes que nos pide aquí. Estos ajustecitos que bien pueden ser de momento un poco tediosos, pero vamos a ver que no resultan muy complicados. Acá tengo abierto una instancia de Visual Studio. Voy a cerrar el proyecto solamente para indicar cómo se hace esto. Vamos a abrir sitio web. Dijimos que vamos a trabajar como sistema de archivos. Entonces vamos a buscar en las carpetas temporales Data Dynamics. Ahí está. Ahí tengo entonces abierto el sitio Datos Dinámicos y me dice hacer los siguientes ajustes. Primero que nada, vamos a modificar el archivo web.config. ¿Qué nos dice este archivo web.config? En las cadenas de conexión deben existir dos cosas: la cadena local SQL Server y también la cadena de la base de datos en la que se debe o se necesita trabajar la información de la aplicación. Entonces, dos cadenitas de datos que no pueden perderse. Aunque pudiera también trabajar con una sola, pero para este ejemplo vamos a seguir las dos cadenas de conexión. Vamos bien, entonces web.config. Ahí está. Vamos a hacer esto un poco más amplio. Y vamos a buscar entonces las cadenas de conexión. Aquí tenemos una sola cadena de conexión, dice la local SQL Server. Aquí está apuntando entonces a una base de datos y ahí está el proveedor. Esta cadena local SQL Server nos va a servir ¿para qué? Para pues apuntar a esa base de datos donde vamos a tener los objetos para el manejo de la seguridad, es decir, el ASP.NET Membership, ¿no es cierto? Donde están los usuarios, las tablas, los roles, los permisos y todo aquello. Entonces vamos a ver dónde tenemos esa base de datos. En este caso dijimos que yo pues no tengo en este instante un servidor de base de datos un poco más serio. Apenas tengo la versión Express del SQL Server. Aquí ustedes pueden ver que tengo SQL Server Express, la versión 11.02, y me parece que tengo creada una base de datos. Ahí está una base de datos en blanco, que es la database 1. Bueno, vamos a trabajar con esa entonces. Vamos a ver aquí la cadena de conexión que me pone. Debe existir aquí una cadena de conexión, efectivamente. Aquí está la cadena de conexión. No es muy complicada esta cadena de conexión. Por lo tanto, vamos a decirle que reemplazamos la cadena de conexión. Bien, para empezar dice que el data source, es decir, el servidor, no es nada más que una base de datos local, porque no es un servidor, en realidad es un archivo de base de datos, con la instancia projects. El catálogo inicial de esta base de datos dice que se llama master. Bueno, vamos a ponerle aquí database 1, porque así se llama nuestra base de datos. Solamente por cerciorarnos, veamos cómo está. Sí, database 1, ese es el nombre de nuestra base de datos.
La seguridad integrada en este caso va a ser sí, porque no voy a poderme comunicar si no es con autenticación Windows, lamentablemente, pero recuerden ustedes siempre que en el caso de ustedes deberán trabajar toda la vida con la autenticación mixta y un usuario de SQL Server. Para pruebas está bien el usuario SA, pero lo normal es tener un usuario muy independiente del SA. Aquí nos pone un timeout de conexión. Entonces también nos coloca un timeout de conexión de 30 segundos. Bueno, en fin, información inherente a la cadena de conexión. Con esta misma cadena de conexión bien podríamos trabajar también para el modelo de datos. Bien, también hay que indicar cuáles son las direcciones URL donde se encuentra publicado. Estas direcciones URL la escribimos o la digitamos acá. Supongo que en este caso está configurado para que trabaje con el puerto 55555, de modo que vamos a ver si esto efectivamente es así. No, no está así. Vamos a decirle entonces que empiece siempre en un puerto estático 5555. Esto ustedes pueden modificar en las propiedades del proyecto, ¿no? Simplemente es ubicarnos en el proyecto, en la raíz, propiedades, modificar la propiedad que dice usar puertos dinámicos, ponerle en falso y luego indicarle cuál es el puerto donde quiero que trabaje siempre esta aplicación. Y ahí está también el nombre de la carpeta virtual, que en este caso es Data Dynamics, donde va a funcionar esta aplicación. Esto sería aquí, ¿no es cierto? Un siguiente paso dice las imágenes de la carpeta image. Entonces tenemos una carpeta image que debe estar por acá. Entonces ahí tenemos imágenes propias para este sitio. Veamos qué imágenes son. Entonces tenemos, por ejemplo, las esquinas de la aplicación, ¿verdad? Y ahí entonces están una serie de imágenes. Entonces ustedes lo que tienen que hacer simplemente es, por ejemplo, cambiar el logotipo para que sea adecuado a lo que ustedes quieren, o de pronto cambiar las imágenes de separadores de menú, bordes, en fin. Pues aquí son las imágenes que ustedes deberían cambiar para que esta plantilla pues funcione de acuerdo a las imágenes que ustedes tengan previsto en la carpeta image. También nos dice el modelo de base de datos. Aquí está, es la parte más importante de todo esto. Debe definirse ese modelo en el archivo que está en la carpeta appcode, y ahí está el archivo datamodel.dbml, de modo que definiendo ese data model nosotros vamos a definir también nuestra aplicación. Bien, entonces vamos a definir ese data model. Así que vamos a decirle que nuestro servidor de base de datos, o la base de datos que tenemos acá, vamos a agregarle una nueva tabla.
conectarnos. Exacto. Ahí nos vamos a conectar. Ahí vamos a trabajar con nuestra tabla. Vamos a decirle aquí entonces que quiero, primeramente vamos a hacer la tabla de empleados, ¿no es cierto? Y de empleado es un entero, no permite valores nulos, y de valor predeterminado vamos a dejarle tal cual como está. Vamos a ponerle nombres, va a ser un varchar de 50, habrá que ponerle cargo, también un varchar, salario, tipo money, la comisión, money, y el ID de departamento, que es un entero. Entonces esto se guarda con el nombre de tabla aquí me ha creado como un tabla. Vamos a poner el nombre de esta tabla. ¿Dónde estás? Nombrecito de tabla, propiedades. Bueno, vamos a poner el nombre de la tabla. Esto sería empleados. ¿Sí? Y esto actualizamos. Me creó como nombre tabla. Aquí está. Ya le creo como empleados y vamos a ejecutar. ¿Sí? Tengo entonces ya creada la tablita de empleados. Así también vamos a crear la tabla de departamentos. De departamento es un entero y la descripción es un varchar y la ciudad también será otro varchar. Esta tabla es la tabla departamentos. ¿Sí? Vamos a generar. Ahí tenemos el script, la tabla departamentos. Entonces ejecutamos y tenemos ya creada la tabla departamentos. Empleados y departamentos. Lo que hace falta acá es establecer una relación. Entonces vamos a ver por acá, diseñador, ¿sí? Vamos a ver por acá dónde están las claves externas. Vamos a una nueva clave externa. La clave externa se va a llamar o va a tener las características siguientes. Propiedades. Dice entonces, especificación de tabla y columna. Tabla, a ver, ¿dónde estás para establecerla? ¿Dónde
encuentro me encuentro aquí un poco complicado porque es la primera vez que trabajo con la versión 2012 para estos menesteres. Aquí debería dejar en modificar. Vamos a eliminar y voy a crear una nueva. Ya que no puedo hacerlo vía asistente, vamos a hacerlo a través de código. Entonces la tabla es la tabla departamentos, ¿verdad? Y la columna es ID departamento. Y acá la clave externa es ID departamento. ¿Sí? Con eso entonces simplemente actualizamos, generamos el script y ejecutamos. ¿Sí? Entonces tenemos ya creado el constraint de la relación entre empleados y departamentos. Bien. Si hacemos una breve revisión acá, tenemos ya las restricciones de constraint, donde están, bueno, columnas, estadísticas, índices. También debo tener índices de clave primaria. Bueno, no se los voy a visualizar acá. Restricciones. Bueno, hay que ponerle actualizar, no se logra ver. Bueno, en fin, deben estar ya creadas las relaciones en esas dos tablitas. Bien, entonces dice, ahora sí vamos a crear el modelo en el archivo data model de DBML. Esto supone que no debe ser más complicado de lo que hasta ahora se viene haciendo. Aquí tenemos entonces el archivo data model. ¿Dónde estás? DBML. Allá. DBML. Bueno, no está, así que vamos a crearlo. Vamos a agregar un nuevo elemento que es un modelo de datos. Vamos a buscarle dónde está el modelo de datos. Vamos a buscarle, aquí está, clases de Linku to SQL, ese es uno. Vamos a ver otros si es que tenemos por acá. Me parece que no nos deja otra alternativa que esta misma, que es clases de datos de Linku to SQL. Bueno, aunque quisiera, por acá tenemos app-data, Data Dynamics, no está. Este no es. Este es el diagrama de clases, tampoco creo que lo sea. Este no lo es tampoco. Data model no lo es. Bueno, vamos a agregar mismo entonces el único que tenemos, que es el de Linku to SQL. Vamos a poner el data model DBML. Vamos al nombre data model. Agregar. Bien, ahí tenemos entonces la interfaz donde podemos diseñar los modelos de datos para esto. Acá me dice entonces tengo servidores, tengo bases de datos, tengo tablas y voy a agregar por supuesto la tabla de departamentos
y la tabla de empleados. Estas dos tablitas vamos a agregarlas y también vamos a agregar, bueno, aquí nos dio un errorcito de mouse que no puedo manejar bien todavía. Marcamos los dos elementos y pasamos acá. Ahí está. Entonces, aquí es donde tengo un error. He hecho una referencia circular. Bueno, le quitamos entonces. Bueno, voy a borrar de una vez para corregir desde la base de datos, porque si no voy a tener inconvenientes. Esto de diseñador de vistas, cree asimismo una clave asimismo. Entonces vamos a eliminar la referencia circular de la relación y vamos a decirle que actualicemos esto porque está mal. Bien, ahora vamos a crear la referencia de clave foránea en la tabla empleados. En realidad aquí es donde debería ser. Vamos a decir entonces claves externas, agregar nueva clave externa. Vamos a ver entonces, nos vayamos al SQL, y aquí es donde deberíamos modificar. Y del departamento y la tabla es departamentos. Así es como debería ser. Entonces simplemente actualizamos este esquema, este script, perdón, ejecutamos y ya está listo. Entonces tenemos ya definida la clave foránea. Y ahora sí, entonces deberíamos marcar las dos tablitas. Marcamos las dos tablitas y las trasladamos. Qué pena, el cursor del mouse no me da mucho dominio. Coloca un enter ahí. Ahí está, departamentos. Y vamos a pasar también la tabla. Caramba. Caray. Ya, ahí está. Logré pasar las dos tablas. Bueno, entonces mira, al momento de pasar las dos tablas, también ha creado la relación entre las dos tablas. ¿Sí? Entonces ya tenemos, de cierta forma, creado pues el modelo entidad-relación en el archivo data model. Ahora lo que tenemos que hacer también es darle permisos de acceso a los objetos del modelo de datos. Entonces recuerden que tenemos permisos de acceso tales como el permiso list, el permiso details, el permiso edit y el permiso insert. Dice que el permiso delete no es necesario programarlo porque eso va a hacerlo de manera automática. Además dice no es necesario permisos para el usuario del rol managers, es decir, hay un rol administradores que no necesita permisos porque supuestamente son los que tienen pues dominio sobre todos los objetos de esa base de datos. Muy bien, entonces modifiquemos los permisos sobre estas tablas. Dice que se hace esto en el archivo data model cs. Aquí está el archivito data model cs, donde deberemos colocar los permisos de usuario. Bien, ¿cómo está estructurado esto? Debo tener acá el nombre de la tabla. Tengo tabla empleados. Por acá puedes ver la tabla departamentos. Y por cada uno de estos coloco acá, vía atributos de encabezado, los permisos
a los cuales le voy a dar acceso. Por ejemplo, dice, para el rol users tengo el permiso list, el permiso edit y el permiso details. ¿Sí? Para el rol users en departamentos tengo solamente el permiso list y el permiso details, pero no tengo el permiso edit para los departamentos. Así entonces, esos son los permisos que le estamos dando a estas dos tablitas, para empleados y para departamentos. No hay necesidad de programar más en esto. ¿Qué más dicen? Puedo configurar y debo configurar la base de datos de seguridades. Es decir, hay que crearnos todas las instancias o todos los esquemas de archivos de usuarios y todo aquello que ustedes ya saben cómo se hace. Entonces, vamos a la consolita de comandos. Símbolo de sistema. Esto simplemente es ir a la carpeta Windows, Microsoft.net, Framework versión 2.5727 y ahí ejecutar ese comando que es regsql. Ustedes también conocen muy bien esto, ya hemos hablado en algunas clases anteriores. El servidor se llama, en mi caso, en el caso de ustedes debe ser otro, se llama localDB projects. Vamos a probar la base de datos, que en este caso es database 1. Siguiente paso, siguiente y finalizar. Entonces ya tengo creado las seguridades en el servidor. Y vamos a ver, acá vamos a poner refresh. Ahí están ya entonces las tablas creadas. Deben estar también los procedimientos almacenados. Ahí están, ¿cierto? Entonces tengo creado las seguridades. ¿Sí? Ahora dice, debes crear los grupos de usuarios. Esto ya sabemos cómo se hace porque es tareas de seguridad, ¿no es cierto? Tengo el grupo administradores, usuarios o managers también había, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles son los usuarios. Tú deberías crearte en definitiva los dos grupos de usuarios mínimos que se especifican aquí, que te dice que son administradores y usuarios. Pero aquí hay un error, debería ser managers. ¿Sí? De una vez guardamos esto. ¿Verdad? ¿Ya? Debe ser managers porque en el archivo webconfig aquí dice eso, ¿no? El rol de administradores se llama managers y el rol de usuarios convencionales es users. ¿Sí? Esos son los dos tipos de roles que debes crear mínimo. Puedes crearte más los que tú quieras en tu aplicación. Bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos. Tenemos entonces el proyecto y dentro de esto deben existir la opción que dice propiedades de ASP.NET. ¿Dónde están? Primera vez que entro acá. Ay, se nos perdió. Entonces debe existir esto en sitio web, configuración de ASP.NET. Aquí está. Recuerden que estos pasos hasta ahora los únicos nuevos son la creación del data model, la creación de los permisos, la creación de las imágenes que va a tener tu sitio web, los dibujitos, logotipo y todo aquello. El resto son actividades que ya conocemos de lecciones anteriores. Bien, entonces, la administración de usuarios. Los usuarios van a ser autenticados para internet. Vamos por acá, tiene que decirnos. Quita. Eso. Tipo de autenticación será la autenticación para internet. Vamos a ver. Exacto, desde internet. Vamos a crear los roles. Vamos a ver los roles. Decía que un rol debe ser managers.
Otro rol debe ser users. Listo. Ahora lo que tendremos que hacer es crear usuarios, ¿cierto? Dice crear los otros grupos que necesites y además configurar permisos de acceso a las carpetas. Bueno, vamos a decirle entonces, vamos a crear roles y a crear usuarios. Bien, vamos a crear un nuevo usuario. El usuario será el usuario admin, contraseña admin 1234, me escribí mal. Correo electrónico admin@hotmail.com. Ustedes saben que debe ser una dirección de correo real, ¿sí? Y este permanece o permite trabajar en managers. Listo. Ahora vamos a colocar otro usuario, Diego, contraseña Diego 1234, la clave, perdón, el usuario diego@hotmail.com, y este pertenece a usuarios. Correcto. Tenemos entonces ya creados los usuarios y los permisos. Bueno, también dice hay que crear los permisos en las carpetas que tenga la aplicación. ¿Qué carpetas tiene la aplicación? Tiene app codes, data dynamics, data, ¿sí? No hay necesidad de crear nada más en permisos ahí. Invitados, emails, managers. Bueno, en managers habrá que decirle que solamente pueden entrar los managers. Ahí está, solamente para managers. Tenemos también users. Users pueden entrar, digamos, los users. Ya. Perdón. Todos están denegados aquellos que sean los anónimos. Ahí está bien, correcto. ¿Qué más tenemos? Creo que nada más. Invitados, bueno, aquí invitados vamos a permitir a todo el mundo. También tenemos carpetas Data Dynamics. Data Dynamics no necesita permisos porque son datos dinámicos. Bien, sigamos. Ya tenemos permisos, tenemos creado el usuario admin. Bueno, ahora dice, en caso de instalar el Internet Information Services, después de Visual Studio hay que configurar el Internet Information Services. No hay necesidad porque está bien hecho todo. Bien. Correcto. Tenemos ya listo hasta ahí lo que necesitamos. El resto son cosas opcionales que vamos a ver más adelante. Tenemos ya nuestro sitio. Solamente es cuestión ahora de decirle que se ejecute. Y para eso vamos a decir que se ejecute el archivo default.aspx. Veamos si todo esto es cierto. Ahí está, ¿no es cierto? Mantenimiento de datos. Este sistema le permite el mantenimiento de base de datos. Ingrese al sistema. Nombre de usuario Diego. Clave Diego 1234. Ingresar. Él tiene acceso solamente a departamentos. No tiene datos. Él tampoco puede insertar en realidad. Vamos a decirle que salga. Me parece que debía tener permisos para otras aplicaciones también, otras tablas. Vamos a ver. Users. Tiene empleados y departamentos. A menos que no se llame empleados la tabla. Claro, se ha llamado EMN empleados. Tiene razón, ¿no? Por eso es que no aparece ahí. Bueno, entonces hacemos MN empleados. Ahora sí, vamos a decirle acá, página atrás,
Vamos página atrás, vamos ahí, ingresar, Diego 1234. Claro, ahora tiene departamentos y empleados. En empleados él puede mostrar, pero ninguno de estos podía editar, ¿no? Insertar. Entonces vamos a hacerlo ahora. Al menú inicial, vamos a salir y vamos a entrar como administrador. Admin, ingresar. Vamos, ingresemos departamentos, nuevo registro de departamento 10, recursos humanos, ciudad Ibarra. Perfecto. Vamos a ingresar un nuevo registro, departamento 20, tecnología. Esto está en Quito. Y agregamos un nuevo, el departamento 30, que sería gerencia, que estaría en Tulcán. 3 departamentos. Como ustedes pueden ver, el administrador podría modificar incluso otra vez el registro, podría eliminar, o como puede ver también los detalles del registro. ¿Sí? Vamos al menú inicial, vamos con los empleados. No hay empleados, agregamos uno nuevo. El empleado 100, nombres, Diego Trejo, cargo, gerente, producción, salario 1200, comisión 0, departamento, él trabaja en recursos humanos, insertar. ¿Ya? Tenemos ahí un nuevo registro, el empleado 200, Mateo Trejo, cargo, gerente general, salario 2000, comisión nada, y él trabaja en la gerencia. Y entonces tenemos ya 2 empleados. Vamos a colocar otro más en gerencia, el empleado 230, Amelia Terán, cargo, secretaria, salario 1200, trabaja en la gerencia. Entonces tenemos ahí. ¿Qué sucede? Que yo podría acá en esta interfaz filtrar todos los empleados que trabajan en recursos humanos, o los que trabajan en tecnología, o los que trabajan en gerencia. ¿Sí? O por acá puedo decir, quiero ver el departamento gerencia. Dice que Mateo Trejo trabaja en gerencia. ¿Y gerencia qué tiene? Gerencia es de Tulcán. Ya, de Tulcán quiero ver qué empleados trabajan ahí. Trabajan Mateo y Amelia. Entonces tengo una interfaz de mantenimiento de datos muy fácil, ¿no es cierto? Fácil de hacer. Lo que aquí hace falta es que tú pongas las imágenes de fondo, que les modifiques, le coloques a tu gusto, pongas un logotipo, modifiques el skin, el template, en fin. ¿Sí? Y aparte de eso, tienes seguridades de acceso a las carpetas que tú quieras. Puedes programar en formularios web común y corrientes y agregarlos a este menú, simplemente, y listo. Ahora bien, vamos a dar un acabado un poco más interesante a esto. Este modelo, ahí dice departamentos. Digo, no, ¿sabe qué? Quiero que aparezca departamentos con D mayúscula de la empresa. ¿Sí? No puedo poner espacios en blanco, pero les pongo líneas de guiones bajo. Acá digo empleados. Como estaba mal escrito empleados, entonces me quito la N, empleados de la empresa. Algo escribí mal. Ya, está puesto un símbolo de 2 puntos. Ahí está. Inclusive, hasta podría decirle cuáles son los nombres de los campos. Pero bueno, voy a dejar los campos ahí. Entonces, en la aplicación, si le digo ingresar,
Ahora tengo acá escrito en frase, ¿no? Departamentos de la empresa, empleados de la empresa, lo cual suena un poco más amigable para un menú, ¿verdad? Entonces tenemos departamentos de la empresa y tengo, incluso mira que te aparece acá empleados de la empresa también separados en frase, descripción, ciudad, y tú podrías incluso cambiar los nombres que quieres que aparezcan acá arriba, ¿no? Pero acá en este caso son muy descriptivos, no hace falta nombres, cargo, también escritos, no hay necesidad de nada. Por eso, esta plantillita que hemos puesto aquí para ejemplo. Acá en este ejemplo aparece unas partes de un archivo web config que te permite modificar las seguridades de manera personalizada, es decir, el tiempo el número de intentos, el tiempo de timeout de la sesión, en fin, pero eso pueden hacerlo ustedes porque ya revisamos en una clase anterior de seguridades cómo se puede trabajar con ese tema. Acá puedes seguir agregando tablas a tu modelo de datos y otorgando permisos a esas tablas a los usuarios que necesites o a los roles en general. Eso sería entonces la parte del data model, del data dynamics.